Hola amigos, en este vídeo vamos a mostrar las distintas formas que tenemos para definir funciones en JavaScript. En resumen, son 4, mediante declaración de funciones, que es la más habitual, mediante expresiones de funciones, que es tan habitual como la anterior, a través de la que se llaman funciones arrow, que se han introducido en el estándar de JavaScript ES6 o 2015, y no lo vamos a ver en este vídeo, puesto que hay una unidad en el curso dedicada al estándar ES6. A partir de constructores, que es una manera bastante arcana, pero curiosa de definir funciones, es muy poco utilizada, pero la veremos por curiosidad, y mediante generadores, que también es otra funcionalidad añadida al estándar ES6 y que por tanto no la trataremos en este vídeo, sino que la dejaremos para la unidad dedicada al estándar ES6. Pues bien, comencemos con la primera forma, la más habitual, por definir una función mediante declaración. Bueno, pues esto ya lo hemos visto más de una vez. Se trata simplemente de utilizar el keyword function, el nombre de la función, por ejemplo, función declarada, los argumentos y el cuerpo, el que sea. Y de esa manera ya tenemos definida una función que podemos invocarla pues como queramos, ¿no? Si queremos invocarla con paréntesis y si queremos utilizarla como objeto, pues aquí tenemos acceso a todos sus métodos y poco más. Bien, la otra manera de definir funciones, también muy habitual, tan habitual como esta, es mediante expresiones de funciones. Las expresiones de funciones tiene la siguiente sintaxis. Se utiliza la palabra function con los argumentos que vayamos a ponerle, los que queramos, y el cuerpo de la función. El tema es que para utilizar expresiones de funciones no podemos utilizarlas así sin más. Tampoco tiene mucho sentido. Las expresiones de funciones se tienen que utilizar siempre en combinación o formando parte de una sentencia. Por ejemplo, podemos definir una variable que apunte a esa función. Es una forma correcta, puesto que estamos utilizando la expresión de función dentro de una sentencia. O, por ejemplo, podríamos utilizar la expresión de función como argumento de otra función, por ejemplo ahí, o una función un poquito más útil. Por ejemplo, dentro de un timeout, pues podemos utilizar una expresión de función tal como esta. En un segundo, que se ejecute la función que acabamos de definir mediante expresión en el primer argumento de setTimeout. Pasa un segundo y ¡pum! Ahí tenemos el alert. Bien, ambas formas son correctas. Algo muy habitual con las funciones, cuando declaramos funciones de la forma que sea, es que existan declaraciones o expresiones de funciones dentro de otra función. Por ejemplo, función foo. Y ahora dentro del cuerpo de esta, función var. Que por ejemplo devuelva, pues no sé, un saludito. Hola. Y la primera función que devuelva el valor de la segunda función. Perdón. Return var. Si ahora invocamos a la función foo, pues obtenemos el resultado de la devolución de la función var. Es decir, aquí lo importante simplemente es saber que podemos definir una función dentro de otra función, dentro de otra función y dentro de otra función. Y que es algo que se utiliza bastante en la programación en JavaScript. Más allá de las diferencias sintácticas que existen entre definir una función mediante declaración o mediante expresión de funciones, ambas formas de hacerlo tienen una diferencia elemental y fundamental. Y se trata del nombre. Mientras que las funciones declaradas tienen un nombre propio, las funciones que son expresiones no tienen un nombre, o al menos no tienen un nombre propio. Vamos a explicar qué significa esto. Vamos a definir una función
declarada, por ejemplo, function, función con nombre, y bueno, sin argumentos y sin cuerpo. No nos hace falta para lo que queremos explicar. Pues la función, como objeto que es, tiene una serie de atributos y uno de ellos es name. Y el atributo name de esa función es precisamente el nombre que le hemos dado a la hora de declararla. Sin embargo, si definimos una función como expresión, por ejemplo esa, que nada, no le he puesto argumento tampoco, no le he puesto ningún código en el cuerpo. Eso sí, he tenido que introducirla entre paréntesis para que forme parte de una sentencia, ya que hemos dicho que las funciones que se definen como expresión únicamente son sintácticamente válidas si forman parte de una sentencia. Bien, pues esa función, que es un objeto, si vemos su nombre, pues nada, vemos que está vacío. Es una función anónima, una función sin nombre. Lo que pasa es que en realidad yo diría que no tiene nombre propio, porque si vuelvo a hacer lo mismo, pero utilizando una expresión de asignación para referirme a la función, por ejemplo, var anónima igual, pues a function, aquí serían los argumentos, aquí el cuerpo y ya está. Bueno, pues resulta que esa variable que apunta a el objeto función, a una función, pues ahora sí que tiene nombre. Y el nombre que tiene es el nombre de la variable hacia la que apunta. Perdón, el nombre de la variable que la apunta. Otro de los usos muy comunes de las expresiones de funciones es lo que se llaman las IIFE, del inglés Immediately Invoked Function Expressions, o dicho rápidamente en castellano, funciones inmediatas. Se trata de funciones que, tal como se definen, se ejecutan. Pongamos un ejemplo muy sencillito. Definimos la función anónima definida por el siguiente código. Return hola, simplemente. Y inmediatamente la invocamos pues con los paréntesis. Y voilà. De un tirón hemos creado una función y la hemos ejecutado. Esto, que parece algo como rocambolesco, es muy útil en JavaScript y se utiliza muchísimo cuando queremos hacer módulos que oculten parte, que encapsulen y oculten parte del código. De hecho, es la forma en la que se implementa la idea de módulo en JavaScript. Otra posible manera de definir funciones, muy arcana y extraña, pero que puede tener su utilidad, es a través del constructor de funciones. Y es que la función, como es un objeto, pues también tiene su constructor. Veamos con un ejemplo cómo sería esto. Vamos a definir un objeto foo que se va a crear a partir del constructor function. Esa función constructora funciona de la siguiente manera. Los primeros argumentos serán los argumentos de la función que quiero crear. Y el último argumento será el código de la función que quiero crear. Eso, por ejemplo, ¿no? X y return X más Y. Pues sería una función cuyos argumentos son X e Y y cuyo código devuelve la suma. Vamos a comprobar que eso es así. En efecto. Eso que acabamos de hacer es equivalente a lo siguiente. A definir la función pues mediante una expresión, como hemos visto hace un momento. ¿Vale? Ahora tenemos pues el mismo resultado. Y eso es todo. Hemos visto distintas maneras de definir funciones. Muy importante tener claro la diferencia entre definir una función mediante declaración y definir una función mediante expresión de funciones. Y sobre todo, ver la utilidad y entender con detalle cómo se utilizan las funciones como expresiones. Pues son ampliamente y recurrentemente utilizadas en cualquier programa JavaScript.